El mundo no terminó con un gemido, sino con un rugido, un destello cegador, una ola de calor que quemó la tierra, y luego las nubes en forma de hongo, elevándose como monstruosos espectros contra la luz moribunda. Fuego nuclear llovió del cielo, incinerando ciudades, bosques, convirtiendo el concreto y el acero en escoria fundida. El mismo aire se volvió tóxico, un miasma asfixiante de radiación y ceniza. Aquellos que sobrevivieron a la explosión inicial fueron obligados a refugiarse bajo tierra. Se apiñaron en refugios improvisados, sótanos, túneles del metro, cualquier cosa que ofreciera aunque fuera una pizca de protección contra la lluvia radiactiva mortal. Los afortunados se habían preparado, almacenando alimentos, agua y suministros, pero incluso sus recursos eran finitos. El mundo exterior era un páramo, un testimonio silencioso de la locura de la humanidad. Los supervivientes sabían que su viejo mundo había desaparecido, desvanecido en un destello de fuego y furia. Generaciones nacieron y se criaron en los estrechos y artificiales confines de los refugios. El tiempo perdió su significado, medido no en días o meses, sino en el parpadeo de luces tenues y la disminución de los suministros. Las historias del mundo exterior, de cielos azules y campos verdes, se convirtieron en leyendas, susurradas de generación en generación. La vida bajo tierra era dura e implacable. El espacio era limitado, los recursos escasos. Cada trozo de comida era precioso, cada gota de agua racionada meticulosamente. Las enfermedades, nacidas de la falta de higiene y la proximidad, se extendían por los refugios, diezmando a la ya menguante población. Sin embargo, incluso frente a la desesperación, el espíritu humano perduraba. Se aferraban a la esperanza de que algún día podrían emerger de su exilio subterráneo y reclamar su lugar bajo el sol. Las décadas se convirtieron en siglos. Los niveles de radiación en la superficie comenzaron a disminuir lentamente, ofreciendo un rayo de esperanza. Se enviaron expediciones tentativas, aventurándose en el mundo en ruinas de arriba. Estos pioneros, vestidos con trajes protectores, regresaron con historias tanto de asombro como de terror. El mundo que encontraron era extraño y hostil. Plantas extrañas y mutadas luchaban por sobrevivir en el suelo irradiado, mientras que criaturas, deformadas por la radiación, acechaban las ruinas. Pero en medio de la desolación, también había signos de vida, de resistencia. La Tierra, al parecer, se estaba curando lentamente, adaptándose a las heridas que se le habían infligido. Los humanos que se aventuraron de nuevo en este nuevo mundo no eran los mismos que sus antepasados que habían buscado refugio bajo tierra. Generaciones de exposición a bajos niveles de radiación, junto con las duras realidades de la vida en los refugios, habían provocado cambios, tanto sutiles como profundos. Eran una nueva raza de humanos, moldeados por la adversidad y templados por la supervivencia. Su piel, curtida por generaciones de luz artificial, había adquirido una textura correosa, una armadura natural contra el duro sol y los vientos cortantes. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra de los refugios, habían desarrollado una sensibilidad asombrosa a la luz y al movimiento. Sus cuerpos, perfeccionados por generaciones de espacio y recursos limitados, eran compactos y fibrosos, hechos para la agilidad y la resistencia. Eran los hijos de las cenizas, nacidos de un mundo renacido, y llevaban en su interior las semillas de un nuevo comienzo. Los cambios más profundos, sin embargo, no fueron físicos, sino mentales. Generaciones de vivir en comunidades muy unidas habían fomentado un profundo sentido de empatía y cooperación. Comprendieron que su supervivencia dependía de su capacidad para trabajar juntos, para poner en común sus recursos y conocimientos. Sus mentes, moldeadas por los desafíos de su entorno, eran agudas e ingeniosas. Poseían una comprensión innata de su entorno, una profunda conexión con los ritmos de la naturaleza que sus antepasados habían perdido. También habían desarrollado un profundo respeto por la fragilidad de la vida y la interconexión de todas las cosas. Sabían que no eran dueños de este nuevo mundo, sino meros guardianes, encargados de la responsabilidad de garantizar su supervivencia. La supervivencia en este nuevo mundo era una lucha constante, un delicado acto de equilibrio entre utilizar los restos del pasado y forjar un nuevo camino hacia adelante.
Las ruinas del viejo mundo, antes símbolos de devastación, se convirtieron en fuentes de valiosos recursos. La chatarra se reutilizaba para fabricar herramientas y refugios, mientras que el vidrio roto se fundía para crear lentes rudimentarias pero eficaces. El conocimiento también se convirtió en un bien preciado. Los restos andrajosos de libros, rescatados de las ruinas, eran tratados como textos sagrados, sus contenidos copiados y compartidos minuciosamente. La vida era dura, implacable, pero estos descendientes del Apocalipsis afrontaban cada reto con una determinación silenciosa. Sabían que eran los herederos de un legado de destrucción y esperanza, y llevaban el peso de ese legado con una solemne gracia. A medida que pasaban las generaciones, los descendientes de los habitantes de los refugios comenzaron a notar algo extraordinario. Sus hijos, nacidos en este extraño nuevo mundo, parecían aún más en sintonía con él. Sus sentidos eran más agudos, sus reflejos más rápidos. Mostraban una extraña habilidad para navegar por las ruinas, predecir el tiempo, sentir el peligro antes de que apareciera. Parecía que los cambios provocados por la radiación, que antes se consideraban únicamente destructivos, también habían desbloqueado algo en su propio código genético. Sus cerebros, programados para la supervivencia en este nuevo entorno, estaban evolucionando a un ritmo acelerado. Estos niños, la primera generación auténtica del nuevo mundo, poseían una conexión con su entorno que rozaba lo telepático. Eran el futuro, un testimonio del ilimitado potencial de adaptación y del perdurable poder del espíritu humano. A medida que las comunidades crecían y florecían, surgió una nueva cultura, moldeada por las duras realidades de su entorno. Rechazaron el consumismo y el individualismo, abrazando una filosofía de vida comunitaria. El arte, la música y la narración se convirtieron en elementos centrales para preservar su historia y conectar entre sí. Tejieron relatos de supervivencia y esperanza, transmitiendo su sabiduría de generación en generación. Desarrollaron una profunda reverencia por la naturaleza, aprendiendo a vivir en armonía con su entorno. Con el tiempo, estas comunidades dispersas, unidas por una historia compartida y un propósito común, comenzaron a reconectarse. Formaron alianzas, compartiendo conocimientos, recursos y la carga de reconstruir un mundo destrozado. Se establecieron rutas comerciales, tejiendo un tapiz de conexión a través del paisaje marcado por las cicatrices. Comprendieron que su fuerza residía en su diversidad, en las habilidades y perspectivas únicas de cada comunidad. Celebraron sus diferencias, reconociendo que era a través de su sabiduría e ingenio colectivos que superarían los desafíos que les esperaban. Estaban construyendo una nueva sociedad, fundada en los principios de cooperación, sostenibilidad y respeto por todos los seres vivos. Era una sociedad que honraba el pasado, aprendía de sus errores y miraba al futuro con un cauto optimismo. Estaban decididos a crear un mundo mejor para las generaciones venideras. De las cenizas de la destrucción, una nueva civilización comenzó a surgir. Ciudades, construidas con los escombros de las antiguas, surgieron por toda la tierra, diseñadas con la vista puesta en la sostenibilidad y la armonía con la naturaleza. Las fuentes de energía renovables alimentaban sus hogares, y las granjas verticales proporcionaban sustento. La tecnología, que antes era un instrumento de destrucción, se utilizaba ahora para el bien de la humanidad. Los avanzados sistemas de filtración de agua proporcionaban agua potable, mientras que las sofisticadas tecnologías médicas curaban las heridas del pasado. La educación era primordial, y a los niños se les enseñaba no solo las habilidades que necesitaban para sobrevivir, sino también la importancia del pensamiento crítico, la empatía y la innovación responsable. Se les animaba a cuestionar, a explorar, a soñar con un futuro mejor y a trabajar incansablemente para hacer realidad ese sueño. El camino hacia la recuperación fue largo y arduo, pero el espíritu humano demostró ser indomable. Habían mirado al abismo y habían salido más fuertes, más sabios y más decididos que nunca. El mundo que estaban construyendo no era una utopía, pero era un testimonio de su resistencia, su ingenio y su inquebrantable fe en el poder del espíritu humano.
Sabían que las decisiones que tomaran hoy darían forma al destino de las generaciones venideras y estaban decididos a dejar un legado de esperanza. Eran los arquitectos de su propio destino.